Nunca olvidaré esa noche. Recuerdo que había tomado unas cuantas copas en el bar del pueblo, suficientes como para quedar ebrio. Aún así, podía andar con mis propios pies, y esa vez no me quedé dormido en la banqueta como en otros días. Para llegar a la casa tenía que hacer una larga caminata entre la carretera de tierra, rodeada por la espesura del bosque. Esa noche era fresca, y solo se lograban escuchar los sonidos de los grillos y otros insectos nocturnos. A falta de energía eléctrica, solamente guiaba mi camino con la luz de la luna, y vaya que se tenía que ir con cuidado, porque esas calles, en medio de la naturaleza, eran también un medio de cruce de animales para ir al arroyo. Entre esos animales había serpientes muy venenosas que le habían dado muerte a más de uno. Recuerdo que en esas épocas aún se podía andar con el revólver en el cinturón, y yo llevaba el mío bien cargado por si algún desalmado me intentaba asaltar. No recuerdo bien la hora, pero me atrevo a decir que era medianoche. Repentinamente el silencio de la noche se vio salvajemente interrumpido por los llantos de unos perros que se encontraban en medio del camino a unos cuantos metros delante de mí. Escuchar a perros llorar por el pueblo no era algo fuera de lo común, y es por eso que seguí caminando como si nada estuviera pasando. Pero de repente, escuché el sonido de algún gran animal que se aproximaba hacia la carretera. El sonido provenía del bosque, y aquel animal, o lo que sea que fuera, venía muy rápido y rompiendo todo árbol que se cruzara en su camino. Esta situación ya me puso en alerta y me guardé entre el bosque, lejos de donde el sonido provenía. De repente, esa cosa dio un gran salto y cayó hacia la carretera. Era tan grande que al saltar, vi cómo pudo cubrir completamente la luna con su cuerpo. Todo pasó tan rápido. En el transcurso de un minuto, a los alaridos de los perros se sumó el grito de un hombre, y es allí cuando, aún escondido entre la maleza del bosque, corrí hacia él para ver qué estaba ocurriendo. Desde el momento de ver esa escena, supe que nunca en toda mi vida iba a olvidarla y la borrachera se me bajó enseguida. Aquel animal era un tremendo nahual, de unos 2 metros de altura y de imponente musculatura. Tenía sujetado con una mano al pobre canino, el cual aullaba de dolor y no es para menos. Le faltaban ambas piernas. Con la otra mano, tenía agarrado de la cabeza a un hombre al cual había alzado a la altura de sus ojos y lo miraba fijamente con una terrible y feroz mirada. Al ver eso, mi primera reacción fue desenfundar mi revólver y lanzarle 4 balazos. Miré claramente cómo pude asestarle los disparos en diferentes partes de su cuerpo, pero no pareció hacerle nada y solo me miró y me lanzó un gruñido. Después de eso, sin pensarlo más, le lanzó una mortal mordida a aquel hombre en el cuello, de tal forma que el hombre se decapitó con la mordida. Ya en ese momento, no me quedó duda alguna de que debía huir de ese sitio, y empecé a gritar por ayuda al tiempo que corría. Corrí mucho, o era lo que al menos yo creía. Por un momento pensé que esa criatura había ignorado mi presencia, pero vaya que estaba equivocado. Al cabo de un rato, comencé a escuchar de nuevo cómo aquella gran criatura corría a toda velocidad hacia mí. Cuando lo sentí tan cerca, miré hacia atrás encañonando de nueva cuenta mi revólver. Él dio un gran salto hacia mí, al tiempo que cerré los ojos y disparé en 3 ocasiones. Para mi mala suerte, el arma ya no tenía balas. Aquella bestia cayó sobre mí y pude sentir tan cerca su fétido aliento y la tibieza de la sangre que aún le escurría por sus fauces. En un instante, ese gran canino me lanzó una mirada tan feroz que sentí que me infartaba, pero de la nada, con un gran impulso, se levantó y vi cómo traía en manos una gran serpiente nauyaca o 4 narices. La serpiente trató de atacarlo, pero sin ningún inconveniente, él la esquivó, para luego asestarle una mordida en la cabeza y estirar tan fuerte la mano con la que la tenía sujetado. El impulso fue de tal magnitud que la culebra tuvo una espantosa muerte, perdiendo la cabeza al instante. En ese momento aquel animal lanzó un imponente aullido y de un gran brinco posó sobre la copa de un árbol y se fue huyendo del sitio, como si pudiera correr sobre los árboles. Después de lo sucedido, desde aquel día dejé el alcohol y hasta la fecha no salgo de noche a menos que sea por una causa mayor. Analicé mucho aquel momento y realmente hoy en día estoy seguro de que aquel nahual no quería hacerme daño.
a pesar de que yo había vaciado mi arma sobre él, y muy al contrario, me salvó de una muerte segura si aquella serpiente de 4 narices hubiera logrado inyectarme su veneno. Ese fue el inicio de una serie de desapariciones y asesinatos que se dieron en el pueblo. A pesar de que no pudieron dar con su cuerpo, se supo que aquel hombre que yo había visto sucumbir ante la mordida de aquella bestia era don Pancho, el carnicero del poblado. Cuando yo conté en el poblado lo que había visto, nadie me creyó, pero cada vez se sumaba más gente que aseguraba haber visto una gran bestia rondando a los alrededores del pueblo y en algunas ocasiones dentro del pueblo. La siguiente muerte ocurrió 4 días después. En esta ocasión fue el turno de don Raúl. Este señor era una de las personas más adineradas del poblado y lo que tenía de dinero se duplicaba en bondad, puesto que era una persona que ayudaba mucho a la gente más necesitada del pueblo, sobre todo a aquellas madres que crecían a sus hijos sin la ayuda de un padre. La muerte del pobre don Raúl no fue menos macabra que la de don Pancho. Fue encontrado decapitado en su habitación, específicamente en su cama. Al parecer, lo que lo había asesinado era algo de bastante fuerza y tamaño. Yo creo que fue esa misma bestia que me salvó de la serpiente. Al investigar su deceso, se descubrió que el techo de su habitación tenía un gran hoyo y lo que lo había asesinado había roto el techo de concreto de un gran golpe, para luego meter el brazo por aquel orificio y tomar al señor de la cabeza para jalarlo hacia él con una gran fuerza que al impactar su cuerpo contra el techo, por medio de un brutal impacto, la cabeza se arrancó de su cuello, dejando un círculo de sangre alrededor del hoyo en el techo. La muerte de este señor fue bastante sonada en el pueblo, y a partir de ese momento es que realmente la gente comenzó a tener miedo, sobre todo las personas que más recursos tenían. El alcalde del pueblo, que también era de la clase alta, ofreció una cuantiosa cantidad por quien atrapara al asesino, vivo o muerto, sea una persona, animal o una bestia infernal. No cabían dudas de que la mayoría de la gente en el pueblo sabía que se trataba de un nahual. Esa misma noche en la que murió el señor se habían escuchado ostentosos aullidos provenir de lo más profundo del bosque. El hecho de saber que quizás se lidiaba con una criatura tan macabra y peligrosa no evitó que mucha gente quisiera la cuantiosa suma que ofrecían por su cabeza. Nada mal caería esa millonaria suma para cualquier habitante de ese pútrido poblado en el que solo reinaba la pobreza. Los cazadores intentaban por días enteros cazar a la bestia, pero de plano no había ningún solo indicio de ella. Realmente era como si la tierra se la hubiera tragado. Debido a la cuantiosa cantidad de dinero en juego, estos cazadores hacían todo lo posible por llevarle alguna criatura al alcalde y así poder cobrar el dinero. Osos, jaguares e incluso cocodrilos fueron varios de los animales que los cazadores llevaban consigo hacia el alcalde, pero éste rechazaba a esas criaturas como las autoras de los crímenes. Él estaba seguro, al igual que yo, de que se trataba de un nahual. Debido a su molestia, un grupo de cazadores encabezado por un hombre apodado El Robot, quien era un criminal y azote del pueblo al cual nadie le hacía nada por miedo a represalias, comenzó a asesinar a todo ser vivo que encontrara a su paso. Fue así como también inició una masacre en los bosques aledaños. Muchos animales perecieron a manos de este grupo criminal, e incluso se dice que entre las víctimas también hubo algunos campesinos que se perdieron misteriosamente en esas épocas. Lo que inició como un grupo detrás de una recompensa, terminó convirtiéndose en un grupo rebelde que tomó el poblado y delinquía a su antojo. Sin duda, el pueblo estaba colmado de gente podrida, y los únicos que salían afectados en todo esto eran la gente pobre. Un día, este grupo delictivo decidió ir al campo para darle un levantón a un hombre que según hablaba mal de ellos, pero para bien o para mal, ese fue el último día de sus vidas. Aquella noche, mientras trataban de emboscar a aquel hombre, se toparon con aquella criatura que todos habían creído que se había ido. Aquel imponente nahual hizo de aquellos 20 hombres una carnicería. Después de este evento, de nueva cuenta no se volvió a saber nada de la bestia, y así pasaron los días, semanas y meses. Mucha gente aseguraba que había sido herida de muerte durante ese enfrentamiento.
Otras personas aseguraban que se le había visto en otros pueblos asesinando más gente, pero todas las cosas dichas no pasaron de ser supersticiones. Era el mes de agosto y en el poblado se celebraba un festín en honor a San Francisco de Asís, quien era el santo patrono del lugar. La gente, estallando en júbilo, festejaba sin igual en un día que aparentemente pintaba para ser el mejor día del año para los pobladores, cuando repentinamente, entre truenos, cohetes y voladores, un desgarrador grito se pudo escuchar, aun cuando el griterío era ensordecedor. Después de ese grito y aún más fuerte, unos imponentes gruñidos provinieron de una de las calles. Repentinamente los gritos se escucharon por todos lados y aquel gentío comenzó a correr despavorido con un miedo indescriptible reflejándose en sus rostros. A lo lejos, entre una calle oscura, se veía una majestuosa bestia correr hacia la gente, entre grandes zancadas y unos espantosos gruñidos que se le escapaban al abrir sus imponentes mandíbulas, del cual supuraba una espumosa baba. Sin duda, aquel nahual parecía estar enfurecido. El nahual corría hacia la gente, pero pasaba cerca de todos, sin hacerles daño a nadie. Al poco tiempo después, descubrimos a qué se debía esto. Aquella alimaña tenía claro su objetivo. Iba tras doña Berta. La señora, sin saber que ella era el objetivo, había emprendido la huida hacia el cuartel principal, donde varios policías estaban resguardando a la gente y lanzando balazos al aire. Pero ante aquel animal, nada pudieron hacer. Él le dio alcance a la mujer y corrió hacia ella para embestirla. Al llegar junto a ella y sin bajar la velocidad, la mordió de una pierna y se la llevó arrastrada por un camino oscuro que salía hacia el bosque. Los policías le disparaban, pero nada lograron. La gente, llorando, solo observaba cómo la mujer, casi inconsciente, gritaba de forma desesperada mientras era arrastrada por el gran nahual. La gente que aún no se había ido lloraba por lo sucedido y aún no se habían recuperado del impacto de ver cómo una de las vecinas había sido presa de una bestia cuando de nueva cuenta unos gritos alertaron al pueblo. Esta vez provenían de la iglesia. Desde el parque de la plaza se podía observar a una imponente bestia, aún más grande que la anterior, subir hacia la campana de la iglesia. La bestia no subía sola y llevaba algo dentro de la boca. Era el cura de la iglesia. Aquel nahual no tuvo compasión del hombre, quien gritaba y le pedía a Dios por su salvación. Eso no inmutaba para nada al animal, y una vez estando en la torre más alta de la iglesia, le arrancó de un mordisco un brazo al sacerdote. Posteriormente, le arrancó la cabeza y se devoró a aquel pobre hombre ante la mirada atónita y el llanto de niños y personas que presenciaron aquel macabro evento. Esa fue la última vez que se vio a esas bestias del infierno en el poblado. Al cabo de unos días, las autoridades federales llegaron para documentar e investigar el caso, y de allá se supo todo. Al investigar el caso del carnicero Don Pancho, el cual había sido la primera víctima, se descubrió que la carne que vendía provenía de perros y gatos callejeros, así como de vagabundos a quienes asesinaba cruelmente, y es por eso por lo que en tan poco tiempo se hizo de una riqueza bastante holgada. Allá comprendí todo. En el macabro acto que presencié cuando lo habían devorado, aquel nahual había llegado a salvar a los perros que estaban siendo asesinados por el despiadado carnicero, y muy posiblemente si yo hubiera descubierto la fechoría del carnicero, igual iba a ser parte de sus víctimas. En cuanto a doña Berta, a pesar de ser una mujer respetada y amable, se descubrió que en su casa guardaba huesos de niños. Nadie sabía, pero ella era una bruja la cual solía rendirle tributo a criaturas infernales y durante sus rituales daba muerte, sobre todo niños recién nacidos a quienes luego enterraba sin que nadie hiciera nada. Don Raúl y el sacerdote, después de realizarle sus respectivas investigaciones, se les halló culpables de cometer abuso infantil en complicidad. Ahora era entendible por qué se comprometían tanto a ayudar a madres solteras que criaban solas a sus hijos. Vaya par de bastardos que, afortunadamente, ahora deben estar pudriéndose en el infierno. Al mismo tiempo que todo esto ocurría, el doctor del pueblo habló con la policía y les confesó haber atendido, al día siguiente de la aparición de las bestias, a un joven de aproximadamente 20 años por una herida de bala en la pierna.
Este joven era hijo de un vagabundo que vivía en el poblado y que sobrevivía de la caridad que la gente le daba, pero nadie sabía que tenía un hijo. El médico al parecer le extrañó que el joven tenga una herida de bala. Le dijo al vagabundo que tenía que dar aviso a la autoridad, pero este se negó rotundamente y se llevó al joven aún con la herida sin sanar. Todo esto le pareció sospechoso a las autoridades y decidieron buscar al vagabundo, pero no lo encontraron por ningún sitio en el poblado. Cuando ya no había esperanzas de encontrarlo, un pequeño dijo saber dónde vivía el señor, puesto que una vez se había encontrado sin querer con la choza de este, y guió a las autoridades hacia el sitio. Cuando llegaron, se encontraron con una casa que a duras penas se mantenía de pie. Dentro de ella había varias Biblias, rosarios y cruces. Además, encontraron fotografías de las víctimas, y escrito a puño y letra detrás de cada una de estas los pecados que cada uno había cometido. Sin embargo, del vagabundo y su hijo no hubo ni un solo rastro, y hasta la fecha nadie sabe qué fue de ellos. Al correrse la noticia de aquel descubrimiento, la gente no tuvo duda alguna de que aquel vagabundo por el que nadie daba ni un solo centavo y su hijo eran ángeles mandados a la tierra en forma de nahuales para acabar con la maldad de ese poblado dominado por Satanás. Desde ese entonces, cuando se cuenta la historia de ellos, la gente siempre menciona a aquellas dos bestias como los nahuales de Dios.